56 años de cárcel para Kantauri, el cerebro perturbado y enfermo que ordenó planear uno de los asesinatos terroristas que más sacudieron el corazón de los sevillanos y los andaluces, el del concejal popular Alberto Jiménez Becerril y su mujer Ascensión García. Volvían a su casa de madrugada cuando unos encapuchados les dispararon, primero a él, y cuando ella se arrojó atormentada sobre su marido, en un intento desesperado por salvarle, le dispararon por la espalda. Quienes apretaron el gatillo esa ciega noche del 10 de enero de 1998 están condenados y en la cárcel. Pero faltaba Kantauri, el responsable del Comando Andalucía. 56 años de cárcel y 1 millón de euros de indemnización para los 3 hijos huérfanos de la pareja desaparecida. De este y muchos más asuntos de interés hablamos en unos instantes con el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, con José Antonio Castro, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía. Vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. La Audiencia Nacional condena a 56 años de cárcel a Kantauri por planear el doble asesinato de Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García. Según el tribunal, José Javier Arizcuren Arias Kantauri era el jefe de los comandos ilegales de ETA y responsable del Comando Andalucía. Así lo considera probado la justicia, que sostiene que Estetarra ordenó el asesinato del concejal sevillano y de su mujer. Por lo demás, sepan que la Junta acudirá a los tribunales contra el sindicato UGT Andalucía si detecta menoscabo de los fondos públicos. Lo ha garantizado esta mañana la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Andalucía la presidenta andaluza Susana Díaz. Minutos antes, su consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, anunció que las conclusiones de la revisión de oficio que está haciendo el Gobierno andaluz de las facturas de UGT concluirán antes del martes y se elevarán al Gabinete Jurídico de la Junta para que decida si procede personarse o no en la causa. En el Parlamento ha estado muy presente precisamente esta mañana la situación de interinidad del presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido. Tanto es así que los populares andaluces ya tienen decidido que elegirán por fin a su nuevo líder, a su presidente y candidato a la Junta, en un congreso que celebrarán en enero. Veremos a ver dónde. También en la sesión de control, nuestro invitado de esta noche, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, José Antonio Castro, ha anunciado por sorpresa que la coalición de izquierdas llevará al próximo pleno la creación de un grupo de trabajo que siente las bases de la ley de renta básica. Un anuncio que se produce después de que Susana Díaz dijera que no quiere más titulares de prensa a costa de los más pobres, en referencia a las medidas sociales impulsadas por las consejerías que gobierna Izquierda Unida. Por lo demás, la Junta pide al Gobierno central que suavice las medidas de control en la verja de Gibraltar para minimizar el daño que están ocasionando a los 7.000 trabajadores españoles del Peñón y la economía de la zona. A todo esto, precisamente en el campo de Gibraltar, aumenta la temperatura del conflicto, tras una denuncia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil que pide más medios de protección al Ministerio del Interior al detectar que la policía gibraltareña les apunta cada vez con mayor asiduidad. Precisamente esta misma tarde, pescadores y estudiantes han impedido que ofreciese una conferencia a la Universidad de Cádiz en la ciudad, en el campus de Algeciras, el ministro principal de la Roca, Fabián Picardo. Y tenemos que saludar el porvenir del Correo Andalucía, el decano de la prensa sevillana que después de un mes de lucha por no desaparecer es comprado por un empresario sevillano. Iria Comesaña, que es la presidenta del comité de empresa, destacaba esta mañana el orgullo de una plantilla que se resignó a cerrar este periódico con el que se ha volcado la sociedad sevillana y la andaluza. Y queremos concluir el sumario dándoles las gracias. La tercera oleada del Estudio General de Medios reconoce a esta casa, 8 Andalucía, un espectacular crecimiento del 19,5% de audiencia, más que en julio de este mismo año. Rozamos los 600.000 telespectadores, 599.000 para ser más exactos. 8 Andalucía casi duplica ya la audiencia de su más directo competidor. Lo dicho, en nombre de 8 Andalucía y de A por Todas, muchas gracias por confiar en una televisión que, como siempre insistimos, respira por y para Andalucía. De todos estos asuntos debatimos a partir de las 11 de la noche en compañía de Enrique Cervera, de Fernando Vicente, de Rosa Yacer y de Juan Carlos Blanco. Eso será a partir de las 11 de la noche. Hasta entonces tenemos la oportunidad de compartir el plató de A por Todas con el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, José Antonio Castro. Buenas noches. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en 8 Andalucía. A vosotros por invitarme. Señor Castro, en un día en el que usted ha sido protagonista, porque la sesión de control al Gobierno ha anunciado que van a impulsar la ley de renta básica, por cierto, un compromiso que está en el pacto de Gobierno, la creación de ese grupo de trabajo.
Sí, nos parecía oportuno, después del debate que ha surgido en estas últimas semanas sobre las medidas que se proponían o que se van impulsando y que no pretenden otra cosa que atajar bueno, los problemas graves que se están dando en la ciudadanía andaluza a causa de la crisis, de estos continuos recortes que estamos sufriendo. Vimos cómo había una reacción sindical que hablaba de la necesidad de una renta básica, vemos cómo el Partido Popular, el Partido Socialista, todos se manifestaban en ese sentido. Creemos que era un buen momento para que se impulse el grupo de trabajo y a través del debate, del estudio y sobre todo del diálogo y el consenso lleguemos a buen puerto con esta materia. Pero es una medida que ustedes anuncian por sorpresa, ¿se puede decir así? ¿Lo conocía el Consejo de Gobierno? ¿Estaba previsto o no? Que íbamos a realizarlo, es la pregunta a la presidenta. Evidentemente una cosa es el Parlamento, otra cosa es el Consejo de Gobierno, pero no. Evidentemente tiene que haber un nudo gordiano, ¿no?, de comunicación. No, yo lo había comentado antes con dirigentes del Grupo Socialista. ¿Es una causa-efecto de las palabras de Susana Díaz de que no quiere más titulares a costa de los pobres? En definitiva, más allá de las declaraciones, del poco entusiasmo con el que los dirigentes del Partido Socialista y del Gobierno andaluz habían acogido esas últimas medidas sociales presentadas por Izquierda Unida, la luz y el agua por ley y también el alquiler compensado. Bueno, anunciados por miembros del Gobierno. Evidentemente. Sí. No. Por Consejería de Izquierda Unida, vamos. Sí, sí. No, creíamos que era un buen momento, es algo que está en el acuerdo de gobierno, un acuerdo de gobierno que hoy mismo la presidenta en la sesión de control pues ha anunciado que vamos a por todas, nunca mejor dicho, y que vamos a cumplirlo íntegro en esta legislatura. Y bueno, además es un tema que va a requerir de mucho diálogo, de mucho debate, y que si fructifica, si se materializa, tiene que ser con el mayor consenso posible. Por lo tanto, estamos prácticamente en el ecuador de la legislatura. Ha habido un momento en el cual parece que todas las fuerzas políticas y sociales, no solo del Parlamento, coincidían en que era el momento adecuado y por eso pues lo hemos anunciado y el próximo pleno se debatirá. ¿Sería plausible que hubiese un consenso sobre la ley de renta básica, después de que la presidenta haya tendido la mano al Partido Popular a alcanzar acuerdos en asuntos de importancia para la comunidad? Es trascendente. Es importante que así sea. De hecho, no vamos a decir nada sobre los contenidos, es decir, sobre ese modelo de renta básica, porque queremos que sea el grupo de trabajo y la elaboración de esa ponencia que se tiene que realizar entre los tres grupos el que lo eleve y que vaya acompañado de eso, de un consenso de las tres fuerzas y, ¿por qué no?, de todos aquellos agentes sociales y políticos que también tendrán que ir al Parlamento a explicarnos cuál es su propuesta y a contribuir en esa futura ley. Corríjame si me equivoco, pero en el acuerdo de gobierno, en el pacto de gobierno entre PSOE y Izquierda Unida, está efectivamente la creación de este grupo de trabajo para impulsar la ley de renta básica. Sí. ¿Cree usted que dará tiempo en esta legislatura a ir un pasito más allá? Bueno, el grupo de trabajo ineludiblemente tiene que elevar un dictamen, una ponencia, y no tendría sentido que esa ponencia no terminara convirtiéndose en un anteproyecto de ley que pudiera ser tramitado por el Parlamento. Por lo tanto, la intención de Izquierda Unida, me consta que del PSOE, cuando lo incluimos en el acuerdo de gobierno, es utilizar un instrumento que nos lleve al consenso, pero para materializarlo en una ley que sea efectiva, claro. Por tanto, antoja usted que habrá, o vaticina que habrá mayor simbiosis o mayor receptividad por parte del gobierno andaluz a esta ley de renta básica que, por ejemplo, ha tenido las dos últimas medidas sociales anunciadas por Izquierda Unida. Bueno, es una medida que está en el acuerdo de gobierno y el gobierno está obligado a cumplirlo. Lo que firmamos tanto el PSOE como Izquierda Unida. Y en cuanto a la receptividad de las otras medidas, me consta que, por ejemplo, la lucha contra los desahucios energéticos y de agua es algo que se sigue trabajando y que se va a materializar en nuestra tierra. Pero hay mal rollo, por decirlo suavemente, o sea, se ha roto la luna de miel que había entre PSOE y Izquierda Unida tras la elaboración de los presupuestos con la llegada de Susana Díaz. No. Aquí hay un problema, es una percepción muy subjetiva, es muy personal, y es que estamos viviendo un momento inédito en la política andaluza. No es la primera vez que hay un cogobierno, pero sí es la primera vez que ese cogobierno lo forman dos partidos que son plenamente conscientes, y así lo reseñaron en el acuerdo que firmamos, de que tenemos posiciones distintas y fundamentalmente un análisis muy diferente sobre los orígenes, las causas y las salidas a esta crisis, pero que, bueno,
también éramos conscientes de las necesidades que tenía nuestra tierra y por lo tanto lo imprescindible de que llegáramos a un acuerdo de mínimos. Y somos un acuerdo de gobierno que cree en la transversalidad. No son departamentos estancos donde el PSOE tiene sus consejerías, Izquierda Unida sus consejerías. Para mí son consejerías del gobierno andaluz, con un programa detrás, y creo que muchas veces damos esa impresión porque se desarrolla algo inédito en la política andaluza. Un cogobierno con fuerzas políticas distintas, que ninguna de las dos se niega el derecho, la obligación incluso de intervenir y constantemente pues revisar lo que se está haciendo. ¿Haría falta a lo mejor engrasar mejor la maquinaria de comunicación interna entre ambos partidos? Todo es mejorable y todo es susceptible de hacerse mejor, pero yo creo que eso es algo que con el devenir de los meses y el desarrollo de esta experiencia, de esta legislatura, pues también está mejorando. Al final siempre vamos a ver que hay un partido político, el PSOE, y otra formación política, Izquierda Unida, Los Verdes, que cada uno va a tener su opinión y la va a manifestar libremente sin que ello tenga que ir en detrimento de la eficiencia en la aplicación de este acuerdo de gobierno. Usted dijo que los presupuestos iban a ser flexibles, que va a ser un proyecto que iba cambiante, o sea, que tenía posibilidad de margen de maniobra durante su aplicación en 2014. Ya de momento ustedes han introducido una enmienda de 15 millones, si no mal recuerdo, aproximadamente para la contratación de 500 interinos. ¿Satisfecho con esa medida? Sí, creemos que es importante y sobre todo porque el gasto al que en principio iba destinada esa partida no creíamos que fuera el más oportuno en este momento y por lo tanto creemos que es un buen signo que haya un grupo Izquierda Unida que presente una enmienda, en este caso para incrementar el capítulo 1, para que haya más profesores, pero que también haya otro grupo que sustenta el gobierno, que es el PSOE, que la vea bien, que la comparta, que por lo tanto vaya a prosperar. ¿Qué otras aspiraciones tienen ustedes para poder introducir líneas de política de Izquierda Unida en los presupuestos de 2014? ¿Algunas de sus aspiraciones que no han venido recogidas en un principio? Por ejemplo, las tasas a las grandes superficies. Bueno, eso es algo que también nos hemos comprometido, el Partido Socialista e Izquierda Unida, a revisarlo en el primer trimestre de este año. El 2014 va a ser un año trascendente en materia fiscal y en materia económica. Por un lado, el Gobierno de España, con la creación de ese grupo de expertos para revisar el modelo tributario fiscal español, lanzará una propuesta. Y por otro lado, tenemos algo en la que nos la estamos jugando. Y es que caduca el actual modelo de financiación autonómica y nos tenemos que poner de acuerdo todas las comunidades autónomas con el Gobierno central para ver qué nuevo modelo de financiación va a estar vigente a partir de 2014. Sí, comparte el vaticinio de la presidenta andaluza, un poco en línea con lo dicho por los empresarios, de que si se aplicase esta tasa se perderían 1.000 empleos en las grandes superficies en Andalucía. Lo ha dicho Susana Díaz el lunes, pero vamos, prácticamente en un calco de lo que dijo Santiago Herrero semanas atrás, ¿no? No lo comparto y creo que no está sustentado con un análisis hecho con rigor de aquellas comunidades autónomas que han aprobado esta tasa en sus comunidades, ni con la realidad que estamos viviendo. En Andalucía, el comercio, el pequeño y mediano comercio, genera unos 510.000 empleos. El comercio de las grandes superficies, comercio minorista de grandes superficies comerciales, genera en torno a 25.000 empleos. Si se hiciera un análisis de ese empleo, nos daríamos cuenta que las grandes superficies, permítame que lo digan así, han ido a saco con la reforma laboral. Han ajustado sus plantillas al máximo, han precarizado el empleo todo lo que han podido y sin embargo ese pequeño y mediano comercio de más de 500.000 de empleos ha sido el que ha intentado aguantarlo por todos los medios, haciendo unos sobreesfuerzos importantes. No se corresponden los datos, ya digo, con el análisis de lo que ha ocurrido en otras comunidades ni con la realidad actual de lo que está pasando en el empleo del comercio. La CEA salió muy rápido a hablar de esa pérdida de empleo. Si hablas con la CECA, si hablas con las agrupaciones empresariales que pertenecen a la CEA del pequeño y el mediano comercio y que, por cierto, participan en la plataforma que reivindica la tasa, no van a estar para nada de acuerdo. Vamos a seguir hablando de la CEA, luego hablaremos de los sindicatos, pero hablando a colación con los empresarios, con la reflexión que estamos haciendo sobre las grandes superficies, me gustaría saber su opinión sobre los escándalos que se han vertido sobre la gestión de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que a través de una fundación
impulsó una promoción de viviendas, de 583 viviendas de protección oficial, que no ha terminado de construir, que no ha entregado. Y hay, por un lado, el Banco Malo, que denuncia ante la Fiscalía 12 millones de posible desfase. Una denuncia emitida a trámite por un juzgado sevillano de 7 empresas suministradoras de material por un posible delito de estafa de medio millón de euros de materiales que no fueron abonados por la Confederación de Empresarios de Andalucía. Y por otra parte, la Junta ha dicho que como no entreguen, concluyan y entreguen estas viviendas, pues la subvención que le dio la Junta por VPO de 1.700.000 le será retirada. En fin, son muchas cosas encima de la mesa. ¿Cuál es su opinión? Bueno, pues... Y por cierto, la CEA guardando silencio. Se lo iba a decir ahora mismo, lo que sorprende es el silencio de Santiago Herrero y de la CEA en sus más altas instancias. Nosotros decimos lo mismo que con los sindicatos y que con cualquiera. Investigación, transparencia hasta el fondo y responsabilidades, pues que caiga quien caiga. Lo que sorprende es que la CEA, que incluso algunas veces se ha permitido hablar de los problemas, entre comillas, de otros, esté ahora mismo tan callada. Y es un agente social como los sindicatos que ha formado parte de estas ayudas, de estos incentivos, de estas subvenciones, de la política de formación y que por lo tanto también tiene que ser revisada. Y echamos de menos un pronunciamiento, una posición de la Confederación de Empresarios de Andalucía en este sentido. Y mientras tanto, 583 familias, que son las verdaderas víctimas de lo que ha ocurrido, que han pagado 17.000 euros de entrada, son familias con recursos limitados, que han hecho un gran esfuerzo por esos 17.000 euros que han entregado y que ahora mismo no tienen nada. Evidentemente, esos son los grandes sacrificados de toda esta cuestión, que supongo yo además que tendrán en un momento dado, si no se aclara esta cuestión, pues que reclamar responsabilidades a la propia fundación, a quien patrocina esa fundación, que es la Confederación de Empresarios, y la CEA en este asunto tendrá que dar la cara y responder ante esas familias, claro. Y de la Confederación de Empresarios a los sindicatos. A usted, que es un hombre de izquierda, es el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, pero es un hombre de izquierda, comprometido con los más débiles, con los trabajadores. ¿Le duele la situación actual que está viviendo UGT? Evidentemente. Es muy dolorosa. Pero bueno, volvemos a decir lo mismo. Se han destapado cuestiones que desde luego no son aceptables. En este caso la Junta de Andalucía, si no me equivoco, tiene hasta 19 expedientes de revisión de oficio, 2 de ellos ya han concluido y, como bien decíais en la entrada del programa, la Junta, en caso de que esos expedientes de revisión de oficio en algunos se encontrara cuestiones que no se solventan con dicho expediente y con la devolución o el reintegro de las cantidades que se le dieron, pues no dudará en presentar la correspondiente denuncia. Pero es muy doloroso, sobre todo porque, aprovechando esta lamentable situación, hay quien va por los sindicatos directamente. ¿Usted cree que se está aprovechando la parte por el todo para minar las siglas de UGT y de Comisiones Obreras? El Partido Popular lo está haciendo con toda su fuerza. Y hay medios de comunicación que están contribuyendo de una manera clara y evidente a ello. Y yo creo que es muy importante. Objetivo? Pues precisamente... ¿Quitarle la última protección de defensa de los trabajadores? Efectivamente. El mismo objetivo que tiene la reforma laboral, y es acabar con la posibilidad de que los trabajadores tengan un escenario, un foro donde asociarse y defender sus derechos. Y eso hoy son los sindicatos de clase en este país hoy por hoy. Se está aprovechando y se quiere laminar la capacidad de los sindicatos, pues, de reivindicar, de luchar y de seguir defendiendo un modelo de protección sociolaboral que ya se está deteriorando mucho con esta reforma laboral y la anterior, pero que significaría la puntilla, ¿no?, si decretamos la defunción de los sindicatos. Bueno, pues de los agentes sociales pasamos a los partidos políticos con representación parlamentaria, PSOE, Izquierda Unida y Partido Popular. El PSOE ya tiene su candidato, que es Susana Díaz. ¿Cree usted que hará adelanto electoral? No es lo que pretendemos. ¿Se pretenden agotar la legislatura? Pretendemos agotar la legislatura. En las comisiones de seguimiento del pacto, que son continuas y fluidas, pues esa es nuestra intención y en eso nos vamos a fajar. Su coordinador general, Antonio Maillo, dijo semanas atrás, precisamente aquí en A por Todos, en 8 Andalucía, que iniciaban ustedes un proceso de reflexión sosegada, lenta, pero en definitiva que adelantaban el proceso de elección del candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. No sé si usted tiene alguna preferencia o si usted mismo le gustaría ser el candidato. No tengo preferencia ni es algo que me haya planteado.
Nosotros los tiempos los estamos asumiendo más relajadamente, creo, que otros partidos, que por lo menos el Partido Popular, y nos interesa mucho enriquecer de manera importante nuestro programa, la alternativa, lo que le vamos a ofrecer a los andaluces, lo que haríamos en caso nuevamente de estar en el gobierno, que es el objeto de unas elecciones, y a partir de ahí ya veremos quién es el mejor candidato o candidata para defender ese programa. ¿Usted cree que el ejemplo que Izquierda Unida está dando en el gobierno de Andalucía no solo está siendo bueno para Andalucía, sino que puede ser el espejo para otras comunidades o para el territorio nacional de... Usted es consciente, evidentemente, del latiguillo que siempre se ha dicho, cuidado que vienen los comunistas que se van a tirar al monte, cuidado con gobernar con ellos. ¿El ejemplo de coherencia que se está aplicando aquí en Andalucía, a su juicio, puede ser espejo para otras comunidades? Bueno, yo creo que sí, que puede ser espejo para toda España, porque estamos demostrando algo que, bueno, que ya lo habíamos hecho en la Comunidad de Baleares o en Euskadi o también en Cataluña, pero bueno, y ahora lo estamos haciendo yo creo que en la comunidad más importante del Estado español, que es Andalucía, y a mí me llama mucho la atención eso. Cuando ya llevábamos unos 6 meses en el gobierno, la cantidad de gente que venía a decir: oye, qué responsable sois, que no... Bueno, creo que evidentemente dábamos una imagen, porque las imágenes no se construyen si el que las proyecta no contribuye a ello, dábamos una imagen totalmente errónea de lo que es Izquierda Unida, que es una fuerza política que es radical, porque pretendemos ir a la raíz de los problemas, que tiene un programa político alternativo, porque se sale de los dictados ahora mismo de la Troika y de lo que significa la Ley de Estabilidad Presupuestaria o la reforma constitucional, pero que somos muy responsables y gente, bueno, muy decidida a la hora de hacer las cosas. Le pregunto por 2 asuntos de actualidad que tienen cierta correlación, cierto paralelismo. Hoy en Andalucía hay 2 personas, el secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, de la Universidad de Granada, y Fabián Picardo, el ministro principal de La Roca. Los 2 no han podido ofrecer sus conferencias que tenían previstas en las universidades de Granada y de Cádiz, en el campus de Algeciras. En la de Granada han sido militantes o integrantes de la plataforma 15M los que han impedido esa conferencia, y en Algeciras pescadores afectados por el conflicto y estudiantes de la Universidad de Cádiz. ¿Qué le parece que no se permita la libertad de expresión de dirigentes, más allá de que discrepemos de la acción de gobierno de cada uno de ellos? Este es un tema delicado. Eso de que no se le permita la libertad de expresión a alguien que está todos los días en los medios de comunicación y que lanza sus mensajes con una facilidad tremenda, sin que tenga ningún tipo de cortocircuito y demás, pues bueno, es relativo, aunque el hecho se ha producido. ¿De dónde buscamos el equilibrio entre la libertad de expresión, la libertad para aplicar, para desarrollar una convocatoria perfectamente legítima y evidentemente el derecho a la protesta que tienen colectivos que se sienten perjudicados? El problema, en fin, no pretendo justificarlo. Lo que pasa es que yo tampoco me voy a dedicar a cuestionar o criminalizar a quienes han realizado esa protesta, porque motivos para protestar los hay. Espacios para que esa protesta sea escuchada y atendida, más que escuchada, hay mucho menos. Y en el caso del 15M estamos hablando de un movimiento que desde mi punto de vista le hizo un servicio a este país en un momento determinado y que ahora lo que se está intentando con esa propuesta del Código Penal, de reforma del Código Penal, es impedir precisamente que ciudadanos puedan ejercer también un derecho igual de democrático, que es el de la protesta, el de la movilización. No seré yo el que le impida a alguien ofrecer una conferencia, pero tampoco voy a ser yo el que criminalice o sancione esa actitud. ¿Se siente usted cómodo siendo el portavoz de un grupo parlamentario que tiene en sus filas, dentro del grupo parlamentario, a un diputado condenado? Sí, perfectamente. ¿Usted cree que el señor Sánchez Gordillo debería dimitir? No, no. Y lo he dicho hoy en la pregunta a la presidenta. Vivimos en un país donde los ladrones y los corruptos van por la calle tan tranquilos. Y sin embargo, aquellos que han protestado por una causa justa, de manera pacífica, porque más pacífico que la ocupación de las Turquillas no hay nada, pues son enjuiciados y son penados. No lo compartimos y por lo tanto
me siento muy a gusto con mi compañero Juan Manuel Sánchez Gordillo y como no lo comparto no creo que deba de dimitir por eso. Hay muchos diputados que se sientan en la bancada del Partido Popular que son sospechosos o han reconocido haber recibido sobresueldos y no sabemos los orígenes de esos sobresueldos. Y nadie se escandaliza ni pide que dimitan. Bueno, nosotros desde Izquierda Unida lo hemos pedido muchas veces, ¿no?, por una cuestión moral, ética, pero no vamos a caer en eso. No van ustedes a caer en eso, pero sí, por ejemplo, ha anunciado su dimisión el señor Antonio Rodrigo Torrijos en el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla por 2 imputaciones. No hay coherencia entre una y otra actuación, ¿no? Bueno, Antonio Rodrigo Torrijos lo que ha dicho es que dimite porque entiende que el procesamiento al cual está siendo sometido puede perjudicar los intereses de Izquierda Unida. Los asuntos por los que se le procesa son de distinta naturaleza a la sentencia que han tenido los miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Y sí lo vemos coherente. Nosotros tenemos un código ético que habla de imputación y procesamiento, y Antonio lo que ha hecho es cumplir ese código ético, porque hablamos de imputación y procesamiento por determinados delitos y comportamientos, no precisamente por reivindicar el uso social de la tierra. Pues con José Antonio Castro volvemos y tan solo 3 minutos después de la publicidad ya se incorporan los 4 analistas que nos van a acompañar esta noche. Seguimos en 8 Andalucía, aquí esta noche en A por Todas, con el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, José Antonio Castro. Y ya se incorporan los 4 analistas que nos van a acompañar esta noche. Enrique Cervera, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Rosa Yacer. Hola, después de tu maravilloso estreno la pasada semana, de nuevo aquí. Encantada. Seguirás igual de cómoda, ¿no? Espero que sí. Fernando Vicente, buenas noches. Bienvenido de nuevo. Y Juan Carlos Blanco, ¿qué tal? Muy bien. Aquí junto a una nueva en las lides, yo encantado de estar con ella y con estos veteranos como Fernando y como Enrique, pues encantadísimo. Luego vamos a hablar del Correo de Andalucía, ¿eh? Porque parece que ya has establecido una balsa de aceite aquí. Podéis pelearos, por muchos piropos que os echéis, ¿eh? Bueno, José Antonio Castro, es todo vuestro. Oye, una pregunta de lo que tú ya le has abundado sobre el asunto de los escraches, de las condenas. ¿No hay de todas formas, portavoz, se está dando un paso más que yo creo que puede romperse alguna regla del juego? Es decir, hay que tener un cierto cuidado con este caldo de cultivo de animosidad social, que puede ser legítima, puede ser en parte comprensible, pero que nos está derivando hacia cosas que no nos gustan. Yo personalmente creo que hay que ser más tajante con estas conductas. ¿Qué le parece? Sí, el problema es que estamos llegando también a unos niveles de desesperación y de no encontrar salida muy importantes en este país. Y yo antes decía que hay muchos de los que protestan que ven que la respuesta es alejar cada vez más la protesta o restringirla o impedirla, y que eso también es un camino peligroso. Y vuelvo a decir lo de antes, no seré yo el que avale pues el que se impida a alguien dar una conferencia. Pero si me pasara a mí, yo me pensaría por qué hay un colectivo tan importante que quiere impedir que yo dé una conferencia, ¿no? Siendo una persona pública que se dedica a la política y que ha tenido, como en el caso de Rubalcaba, importantísimas tareas de gobierno. Aprovechando estos incidentes que no nos gustan a ninguno, no creo que haya que aprovechar para volcar toda la crítica y toda la responsabilidad en aquellos que han impedido que, en este caso, Rubalcaba o Picardo en Algeciras pueda dar su conferencia. Yo voy a cambiar el tercio y le voy a hablar del banco público famoso. Es un tema que me parece bastante más profundo de lo que se piensa. Aparentemente ahí hay una clara diferencia entre los dos miembros de la coalición de gobierno. Por un lado, el Partido Socialista, o al menos su parte del gobierno, plantea un cambio de nombre al IFA, ahora IDEA. Básicamente es cambiarle el nombre y dedicar ese banco público a lo mismo, a gestionar las ideas que vienen de Europa, etcétera, etcétera, y de incentivos a las empresas. Y Izquierda Unida parece que habla de otra cosa más seria, más de verdad, de un banco.
Querría que me dijera si realmente es así y qué posibilidades hay que realmente consiga Izquierda Unida ese banco público. Pues ha habido bastantes avances. Hay una tercera posición, porque hasta ahora lo que se ha hecho es la creación de un grupo de trabajo donde los 3 grupos parlamentarios den sus propuestas. Lo digo porque la del Partido Popular era curiosa. El Partido Popular reivindicaba a Alifa y a Invercaria, después de la posición que han tenido, ¿no? Y hemos conocido en ese grupo de trabajo las conclusiones de cada uno de los grupos. Y con esas 3 ahora tenemos que llegar a un dictamen final. Yo os adelanto que hay un grado de acercamiento importantísimo ya entre el Partido Socialista e Izquierda Unida sobre las conclusiones, y se acercan más a la creación de ese instituto de crédito público, banco público. A mí la denominación... Yo creo que puede haber un poco en esa línea, sí, de lo de menos tal vez sea el nombre, ¿no? Claro. Enséñeme los estatutos, sus funciones y objetivos y su método de funcionamiento y llámele como lo quiera llamar. ¿Y por qué no nos los enseña? ¿Cuáles son? Bueno, es que no han terminado esas negociaciones. La semana que viene los portavoces del PSOE, Francisco Vallejo en ese grupo, y de Izquierda Unida, Rosalía Martín, seguramente van a terminar ese acercamiento, porque con el Partido Popular lo hemos intentado, pero eso es imposible. Y lo que tampoco queríamos era crear una institución que aglutinara todos los fondos reembolsables de la Junta de Andalucía para seguir gestionando esos fondos reembolsables de la misma manera. Por lo tanto, yo creo que nos vamos a acercar muy mucho a esa sociedad que podrá empezar pues a dar crédito, a contar con los recursos que cuenta la Junta de Andalucía desde otros criterios, a que tenga un control del propio Parlamento y que por lo tanto cumpla las funciones de algo que es extraño, que hoy digamos banca pública y algunos echen las manos a la cabeza o lo vean como algo ajeno, extraño. Banca pública en España ha existido siempre y es un instrumento necesario. ¿Entendió usted las críticas del presidente del BBVA? Hombre, claro. Ellos ¿Las quieren... ¿Entendió las críticas a ese posible banco malo? ¿Banco malo? Bueno, perdón, el banco público. Sí, claro. Malo para él. Malo para él. Malo para él, evidentemente. No estamos hablando del Sareb, estamos hablando del banco público. Por eso las entendí, porque la banca privada ahora mismo tiene un monopolio del sector financiero en este país, y si aparece una banca que puede tener, incluso nosotros aspiramos a que tenga criterios comerciales, es decir, nosotros aspiramos a que la banca pública andaluza pueda tener depósitos de los andaluces. No vamos a empezar por ahí porque lo más importante es que fluya el crédito a quien lo necesita, ¿no? A la pequeña y mediana empresa, pero es normal porque ellos quieren quedarse con el chiringuito financiero y que esté privatizado, y no les va nada mal. Es decir, que el Banco Europeo de Finanzas sigue estando con el punto de vista, con el punto de mira. No por nuestra parte, lo más importante es empezar a andar. Ya veremos cómo eso se va solventando, pero queremos tener un banco y queremos que tenga su propia identidad y su propia... no me sale ahora, la ficha bancaria. Su ficha bancaria. Cambiando de ficha, si me permite, un poquito de política. Cuando hace 1 año y medio aproximadamente se constituyó el gobierno andaluz de coalición, mucha gente, sobre todo fuera de Andalucía, en mi opinión, que a lo mejor tiene una imagen estereotipada de Izquierda Unida, en fin, la que se suele tener en Madrid muchas veces, ¿no? De Izquierda Unida en general y de Andalucía en particular, aventuraba un proceso, en fin, turbulento en las relaciones en el gobierno. Sin embargo, luego el gobierno ha funcionado con bastante coherencia, el gobierno de Andalucía. Y cuando la gente se había olvidado ya de que podía haber discrepancias y demás, de pronto, ¡ping!, empiezan a pasar cositas entre los socios de gobierno. Nada especialmente llamativo, pero justo empiezan a pasar cuando empezamos un proceso de citas electorales de interés e intensidad creciente, europeas, municipales, generales y autonómicas. Su olfato político, y le pido que no me dé, o te pido que no me dé una respuesta demasiado correcta políticamente. ¿Las turbulencias van a ir a mucho más o solo a más? Yo creo que se van a mantener. Es decir, vuelvo a decir lo mismo que antes. Desde mi punto de vista, es verdad, todos nos decían, yo
mi perspectiva no está tanto de Despeñaperros para arriba, pero aquí todo el mundo nos decía que esto iba a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio y que iba a durar poco porque Izquierda Unida no era capaz de ofrecer estabilidad en el gobierno y en el desarrollo de ese programa de gobierno. Pero se debe de mantener la discrepancia, incluso hasta unos determinados márgenes y límites, evidentemente. Es bueno que la exterioricemos de manera honesta, transparente, porque somos dos fuerzas políticas distintas, que en una coyuntura determinada, con unos resultados electorales y ante un panorama, el panorama social y político y económico andaluz, decidimos dar un paso adelante. Pero es que somos dos fuerzas políticas distintas con distintos programas y con una visión, bueno, bastante diferenciada. Se mantendrán esas diferencias, pero lo que también se va a mantener, ténganlo por seguro, es la estabilidad del gobierno y esa hoja de ruta a la que el gobierno se debe. Yo quería volver también a la hoja de ruta. Antes he repasado con Fernando el contenido más social del pacto de gobierno en relación a las iniciativas que se han tomado últimamente, y a mí personalmente, y creo que también socialmente es relevante, un grupo de cuestiones que estaban en ese pacto en relación a la gestión del medio ambiente, del territorio y de la sostenibilidad ambiental de Andalucía, que quizá han quedado un poco aparcadas por la urgencia de la crisis. Me refiero a la ley de cambio climático, me refiero a un posicionamiento oficial respecto a transgénicos, incluso alguna iniciativa en torno a la gestión del suelo, ¿no? Y no sé si va a dar tiempo o no va a dar tiempo, ustedes, aunque no recaigan esas competencias, las consejerías que ustedes ostentan, ¿va a dar tiempo o no va a dar tiempo? O eso va a ser lo que nos vamos a dejar atrás con la crisis, ¿no?, en estos 4 años de gobierno. Es cierto que hemos tenido una realidad que afrontar, y es que hemos tenido que tomar decisiones que no están incluidas o adoptar medidas que no están incluidas en el acuerdo de gobierno, porque esta realidad es muy cambiante, y te encuentras con situaciones o problemas que un gobierno no puede mirar para otro lado y tienes que acometer. Nosotros creemos que ha habido avance en el asunto de los transgénicos, ha habido avance, ha habido una proposición no de ley aprobada por el Pleno del Parlamento que ha asumido la Consejería y que por primera vez pues pone coto a la experimentación con transgénicos en nuestra tierra, sobre todo en parques naturales, etcétera. En este pleno se ha hablado sobre la técnica de fracturación hidráulica, del fracking, y también ha habido una posición muy firme del Consejo de Gobierno que nosotros hemos alabado, pero la presidenta hoy decía que no solo es voluntad, sino que está decidida ella, el Gobierno, las dos fuerzas políticas que la sustentamos, para que el acuerdo de Gobierno se cumpla en su integridad. Le puedo decir, ya os lo digo, me voy a poner la tirita antes que la herida, no os puedo adelantar demasiado del calendario legislativo, es la comisión de seguimiento la que está poniéndole fecha, pero por ejemplo sí sé que la ley de movilidad sostenible, que tiene mucho que ver con el medio ambiente de nuestra tierra, pues va a ser una de las que en el próximo periodo de sesiones pues probablemente presente el Gobierno para su debate y tramitación, ¿no? Vamos a ver cómo vamos priorizando todo lo contenido y lo que va apareciendo, ¿no? De todas formas, en línea de lo que comentaba también Enrique y ha dicho también algo Rosa, también puede haber un cierto reparto de papeles en el que el Partido Socialista, como fuerza mayoritaria también, pero es la que asume más el sacrificio, el coste de determinadas medidas que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos, de sus servicios, de los recortes en la prestación de los servicios, mientras que Izquierda Unida capitaliza cualquier éxito social, mediático, que da titulares, por medidas de mucho impacto social, tales como las ligadas contra los desahucios, la de las 3 comidas al día, ahora el banco público. Es decir, la música que suena bien se la queda Izquierda Unida y la que suena regular se la come el Partido Socialista. Pero no será por nuestra, digo yo, porque de lo que has estado comentando es un compromiso del Partido Socialista y de Izquierda Unida, firmado y sellado en un acuerdo de gobierno. Para la ley de la función social de la vivienda, me voy a permitir decirlo, pues yo personalmente un mínimo de 20 reuniones con el Partido Socialista para ver cómo lo hacíamos. Y yo llegué ya en la fase en que estaba bastante trabajado, y además lo hacía con la hoy presidenta, en su despacho de presidencia.
Es una iniciativa del Gobierno. Yo sé que no lo voy a conseguir, pero no me gusta hablar de consejerías del PSOE o consejerías de Izquierda Unida. Son consejerías de la Junta de Andalucía, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y si se interpreta así o se traslada así, quizá estemos cometiendo errores o aciertos. Eso ya quien lo valore, pero no es nuestra intención. Son iniciativas del Gobierno y de las dos fuerzas que la sustentan, ¿no? Pero ¿no está usted de acuerdo que parecen más cómodos los consejeros de Izquierda Unida que los del PSOE con el papel que les toca jugar y sobre todo la relevancia social y mediática de esos papeles que juegan? Que de alguna manera se les ve malita cara. No lo sé, porque sé que no es muy cómodo muchas veces ir a un territorio, a una provincia andaluza y tener que dar la cara pues por las lesiones que está sufriendo Andalucía a causa de los recortes que nos vienen impuestos, por las decisiones que se toman que no son siempre agradables, en fin. Muchas veces hay que ser consciente y también honesto para decirlo, estamos viendo cómo repartimos, no sé si está bien dicho lo que voy a decir, de la manera menos lesiva el dolor. Sí. ¿Es la administración de la precariedad? Y eso también lo están haciendo los consejeros, la consejera, en este caso, que son de Izquierda Unida, en los mismos términos que lo hacen los del PSOE. Pero bueno. Usted ha dicho antes que se reunía, cambio un poco el tercio, pero de hecho se reunió 20 veces y además con la actual presidenta en su despacho de la Consejería de Presidencia. Ya no está ahí, ahora es otra persona. ¿Van a echar de menos a la presidenta negociando con ella y tener al nuevo o no? No creo, no creo. Las comisiones de seguimiento ahora están compuestas por alguien del Parlamento, alguien del Gobierno y alguien de las organizaciones. Tienen una periodicidad y no creo, porque por encima de esa comisión siempre va a haber una interlocución que jerárquicamente está por encima, que es la de la secretaria general, ya lo podemos decir, del PSOE y el coordinador general de Izquierda Unida. Por lo tanto, no se la va a echar de menos porque está muy presente. Yo quería preguntar una cosa interna de Izquierda Unida, pero con evidente proyección, ¿no? Estamos viviendo en estos días, se ha visto hoy en el Parlamento de Andalucía, en fin, las consecuencias del atípico procedimiento de elección de candidato en el Partido Popular. Digo atípico porque, en fin, casi dramático un poquito. El del PSOE también tuvo sus críticas, porque fueron unas primarias que no hubo voto en urna. A mí me gustaría que me dijera cómo van a ser la elección de ese candidato en Izquierda Unida, si va a haber primarias, si primarias con voto en urnas, y muy concretamente, porque como se habló de ti o de usted en su momento, ¿tú te verías como candidato de Izquierda Unida, dado que no está decidido? El cómo hacerlo... Tiene que contestar a las dos. Sí. Una. Veo a Enrique Zorrilla esta noche agresivo, ¿eh? El cómo la edad es lo que tiene. El cómo hacerlo va a depender de los órganos de Izquierda Unida. Nosotros sí o sí tiene que pasar por la decisión de la militancia. No sé si va a ser en urna, en referéndum a toda la militancia, acta asamblea por asamblea local de nuestra formación política, que hagan una reunión y se posicionen. El cómo no lo sé. Lo que sí sé es que tiene que pasar ineludiblemente por la militancia. Yo no estoy disponible. ¿Ni lo va a estar? Ah, vale. Yo la última vez que dije esto me dijeron... Pero podría decirlo de cuando lleguemos a ese río ya cruzaremos el puente, ¿no? Sí, ya, pero es que está tan manido. Por eso. Cuando, no, el puente es enorme, de largo. Cuando hay que ver las veces que hay que cruzar el puente. Cuando hicimos el proceso asambleario en Izquierda Unida este verano, yo quise ser también muy rotundo en eso porque yo no estaba para coordinador. Pero me vino un dirigente y me dijo que no lo podía decir más. Y que dijera que estaba a disposición. Por lo tanto, yo te lo digo hoy a ti, que no estoy para eso, a riesgo de que mañana me cojan de la oreja y me digan que no lo vuelva a decir más. Bueno, pues nada, hay 600.000 más que lo están viendo, ¿eh? O casi. Luego hablaremos de esa cifra. Bueno, sí me gustaría saber su opinión sobre una frase muy comentada en el Congreso del PSOE este fin de semana. Susana Díaz, la secretaria general, en el cónclave que la encumbró como secretaria general de los socialistas andaluces, decía que querían recuperar una ambición legítima, recuperar la mayoría absoluta para no tener hipotecas. ¿Con quién se identifica usted más? ¿Con un molesto Cayo Lara que dijo que Susana Díaz tiene que decantarse o por una hipoteca de izquierda, una hipoteca del pueblo o la hipoteca de los banqueros? ¿O con Antonio Maillo, su coordinador general,
que rebajó la tensión y dijo ayer que eran frases propias del debate orgánico para arengar a las bases del Partido Socialista? Voy a ver si hago una mía, una tercera. Busque el equilibrio. La busque el tercera equilibrio. vía, la tercera vía. Es legítimo que en un congreso se digan eso. Ahora bien, que en un congreso del partido tan importante y tan relevante en nuestra historia y en nuestro presente como es el PSOE, y en el primer órgano después de dicho congreso, solo se hable de uno mismo y de los objetivos que tienes como partido, chirría un poco. Chirría por la situación que estamos viviendo socialmente, por la cantidad de problemas que hay. Y por otra parte, si nos olvidamos de las hipotecas en forma de partidos, que voy a necesitar para que me apoyen, cuando tienes una mayoría absoluta también tienes que elegir qué hipoteca, con qué hipoteca vas a gobernar. Gobernar es elegir, es elección. Y en ese sentido yo sí veo acertado lo que planteaba también Cayo Lara. Independientemente de que se necesite o no otro partido, no pensemos en las hipotecas del partido que sustenta el gobierno y que es minoritario, como ahora es Izquierda Unida, y de lo que la hipoteca que me puede suponer. Hipotecas siempre vas a tener, porque te vas a deber a un sector o a otro, en función del cumplimiento de tu programa. Pero ahí yo veo una visión un tanto maniquea. Yo no creo que esto sea una cuestión de, como decía Cayo Lara, la hipoteca del capital o la hipoteca del pueblo. Esto no es una cuestión tan es una manera de sencilla expresarlo. sí, pero que al final tiende en su simplicidad a conducir a planteamientos erróneos. Esto no es una cuestión de ir contra unos u otros. Vivimos en el mundo real. En el mundo real, claro que habrá préstamos, habrá que buscar financiación, habrá que establecer alianzas de todo tipo, pero dentro de una cierta normalidad. Es decir, que no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Bueno, normalidad puede ser luchar contra el fraude fiscal, claro, la evasión y la elusión fiscal que hay en este país, y no pero creo... eso es la hipoteca del sentido común. Hacerlo bien, eso no es... Bueno, pues hasta ahora, en los últimos ¿no? 15 años no ha habido un gobierno de este país que haya tenido sentido común, por lo visto, ¿no? En fin, tienes que tomar decisiones, y he dicho eso como he dicho el sistema impositivo español, que no es progresivo. ¿Gravamos las rentas del capital en la misma medida que están gravadas las rentas del trabajo en este país? Yo creo que es a lo que se refería Cayo Lara. Ponemos un sistema financiero público que compita con el privado, sí, competir con el privado, pero que no tenga criterios comerciales como ellos, sino que vaya a la inversión productiva para contribuir. Eso sí es una elección entre el capital y la gente, vamos a llamarlo entre los poderes financieros y la mayoría social. Podemos ponerle muchas nomenclaturas, pero al final yo creo que desemboca todo. Pero en el fondo podría subyacer cierto resquemor de Izquierda Unida porque no le estén dando su sitio por parte del PSOE, por parte del gobierno andaluz. No, vamos. Yo creo que Izquierda Unida tiene su sitio en el gobierno andaluz y en la política andaluza hoy con más relevancia, no porque tenga más diputados que en la pasada legislatura, sino porque evidentemente... Como decía usted antes, que era peligroso que un partido hablase solo de sí mismo y no hablase de los problemas de la sociedad. También os hubiese gustado que Izquierda Unida hubiese estado ciertamente, aunque fuese mínimamente presente en el discurso del Partido Socialista por la cohabitación de un gobierno. No creo yo que vayan en un discurso de un congreso de un partido a hacer referencia a otra formación. No me parecería, pero en ¿no? todo caso, aunque todo el mundo aspira a mejorar, también Izquierda Unida cuando lleguen las elecciones querrá sacar más diputados, Claro. y si puede más que el PSOE, eso es natural, lógico, Claro, y legítimo. evidentemente. Dicho esto, ¿les ha molestado la referencia a la mayoría absoluta? La verdad. A mí no me ha molestado, es que yo no esperaba otra cosa. A mí me gustaría también, lo que pasa que dicho por mí, como representante de Izquierda Unida, sonará un poco más raro, pero a mí me gustaría no depender de la hipoteca del PSOE para gobernar Andalucía. Venga, nos quedan 4 minutillos. ¿Quién se atreve? Pues yo, siguiendo la línea que estamos, últimamente oigo conceptos que estaban muy mal vistos y que me recuerdan a... Todavía nadie usa o habla del autor, que se llama Marx, pero cada vez se oyen más términos como control de la producción, de los medios de producción, en fin, términos marxistas que estaban totalmente y cada vez se oyen más. Supongo que eso les parecerá bien a Izquierda Unida. ¿Vuelven ustedes a reivindicar que en el fondo son marxistas?
¿Se Bueno, atreven a decirlo ya o todavía no? Nunca hemos renunciado de la... No era políticamente de correcto, la- Del comunismo europeo, ¿no? A la europea, ¿no? Enrique En fin, Berlinguer. yo formo parte de un partido que es el Partido Comunista de España, que se declara marxista, fuerza integrante en Izquierda Unida, y Izquierda Unida nunca ha negado o renegado de sus orígenes y de dónde se nutre. Desgraciadamente, pues la realidad nos lleva a ello. Y no se mencionaba mucho, pero los mayores estudiosos de Marx no están precisamente en el campo de la izquierda. Y el Capital Financiero, por ejemplo, tiene grandísimos marxistas. No para... en el sentido... Estudiosos del marxismo. Estudiosos del marxismo O de los sistemas. y de los sistemas que planteaba Marx, porque tienen claro que esa guerra de clases la quieren ganar ellos. Pero bueno, yo ahí, por ejemplo, discrepo en buena parte. Cuando jugamos con ese lenguaje, ¿no?, de la guerra de clases, yo ahí sí creo, yo no sé si es que se recupera lo que yo entendía que era obsoleto, pero sí creo, como lo que decía Fernando, ¿no?, es verdad que hay determinados conceptos que todo está muy ligado al final a la extraordinaria situación que estamos viviendo con la crisis, que hace que emerja. Y entonces lo que me pregunto es, ¿y si dentro de 12, 14, 18 meses, 24, mejora la actividad económica, esto que tendremos ahora, esa ebullición de ese pensamiento, será flor de un día? Vamos a ver, yo creo que el sistema va a intentar casi No, pero así una cosa, sea. ¿las clases medias compran ese discurso? Pues más y mejor que las clases muy bajas, por ejemplo. Es curiosísimo, pero los estudios sociológicos así lo indican. Son aquellas clases medias con estudios universitarios, con determinado poder adquisitivo, los que están muy encima de esos conceptos y los entienden, los asumen y trabajan por ello. Yo tengo una preocupación, y es que cuando empezó esta crisis sabíamos que era una crisis multidisciplinar, por así decirlo, con muchos prismas, y que estábamos en una crisis que no es solo económica y financiera, sino que es ecológica, medioambiental, que es alimentaria, que es de valores. Estamos hablando de que salimos de la crisis porque unos datos macroeconómicos están repuntando. Y llegaremos al momento en que esos datos macroeconómicos estén lo suficiente repuntados como para que alguien nos diga que hemos salido de la crisis. Y la ambiental, la alimentaria, la de valores se ha superado. ¿Va a haber empleo cuando esos datos macroeconómicos? Vamos a intentar que sigan presentes esos debates y yo sé que la palabra guerra es malsonante, pero ese concepto, guerra de clase, que es un concepto filosófico importante, está muy vigente. Lucha era el término. Lucha de clase, sí, perdón. José Antonio Castro, portavoz parlamentario de Izquierda Unida, ha sido un placer contar con usted en 8 Andalucía, en el plato de Por Todas. Muchísimas gracias, buenas noches. A vosotros, muchas gracias. Volvemos en tan solo 3 minutos de publicidad. Finalizamos con Fernando Vicente, con Enrique Cervera, con Rosa Yacer y con Juan Carlos Blanco los principales asuntos de actualidad de hoy jueves en Andalucía.